El síndrome de HELP es un acrónimo derivado del inglés Hemolysis Elevate Liver Enzymes and Low Platelets. Esta patología fue descrita por primera vez en 1982 por Weister y se encuentra dentro del compendio de enfermedades de origen placentario desarrolladas durante el embarazo o en el posparto, que se supone es un reto médico importante exigiendo un diagnóstico temprano y un manejo adecuado. Su epidemiología a nivel mundial se estima que el síndrome de HELP afecta entre 0.% al 0.9% de todos los embarazos, para un total de 48,000 mujeres aproximadamente. En un 10 a 20% de los casos se da un embarazo sin hipertensión inducida por el embarazo o preeclampsia. En un 10 a 20% en aquellos embarazos con preeclampsia grave y un 50% en los embarazos con eclampsia. Este síndrome se manifiesta principalmente entre la semana 27 y la semana 37 de gestación, aunque aproximadamente un 30% de los casos suceden en el periodo de posparto. La mayoría de unas 48 horas después se asocian a peor prognosis comparadas con aquellas que desarrollan el cuadro preparto, y se estima que el riesgo de recurrencia en un embarazo subsecuente es entre 19 a 27%. Otros autores afirman que es entre el 14 y el 24%. Ahora, la mortalidad materna secundaria al síndrome de HELP se asocia a complicaciones como coagulopatía intravascular diseminada, síndrome de distrés respiratorio de adulto, falla hepática, hematoma subescapular, edema pulmonar y ruptura hepática. En América Latina se estima que el índice de mortalidad es aproximadamente del 14%. El síndrome de HELP es una enfermedad con expresión multisistémica, caracterizada por la triada de hemólisis, elevación de enzimas hepáticas, trombocitopenia, y la mayoría de las características clínicas son atribuibles al tono vascular irregular, el vasoespasmo extenso y la deficiencia de la coagulación. Se dice que no se ha logrado enfatizar o dilucidar por completo el mecanismo fisiopatológico. Sin embargo, existen varias teorías con respecto a complicaciones hipertensivas durante el embarazo. En la más aceptada se hace referencia a la implantación insuficiente de las células de citrofibroso, lo que provoca que las arterias espirales se mantengan estrechas y fibróticas, generando una disminución en el flujo placentario en el feto. Esta hipoxia placentaria genera la liberación de diferentes factores placentarios, entre los que se encuentran el factor crecimiento vascular soluble receptor 1, el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento placentario. Bueno, asimismo va a haber una activación y disfunción del endotelio vascular materno y liderando a un aumento de producción de la endotelina. Tromboxano A y aumento de la sensibilidad vascular en la angiotensina 2 y la disminución de la formación de los agentes vasodilatadores. Debido a estos procesos se genera un aumento en la resistencia vascular, una mayor agregadad plaquetaria y la activación del sistema de coagulación y la disfunción endotelial. Vamos a dividir HELP. Hemólisis es la formación de microtúbulos que lleva a una anemia hemolítica microangiopática con la presencia de típicos fragmentos de eritrocitos y hematíes crenados en un extendido de sangre periférica. En el 15% de los casos puede ocurrir en ausencia de signos de la misma. La elevación de las enzimas hepáticas refleja el daño producido a la microcirculación hepática y consecuente a la alteración de su función. Los esgallos histológicos que están de estos pacientes revelan depósitos de fibrina intravasculares, los cuales producen obstrucción en los sinusoides por deposición de hialina de material fibrinoide, congestión sanguínea y elevación de presión intrahepática, teniendo como resultado necrosis de los hepatocitos focales y poliportales. La fosfatasa alcalina, por ejemplo, los valores normales se sitúan en el intervalo de 44 a 147 unidades internacionales, aunque varía en función de la edad y sexo. La transaminasa alcalina, los valores normales son de 5 a 60 unidades internacionales, y el aspartato de aminotransferasa al rango normal de 10 a 34 unidades internacionales. Y la transaminasa, que es el GGT, de 5 a 80 unidades internacionales. Asimismo, la cápsula hepática se puede distender, por ende producir un dolor característico en el hipocondrio derecho. La elevación de las enzimas hepáticas
aspartato aminotransferasa y adenoaminotransferasas pueden ser mayor o igual a 700 unidades internacionales. Esto va correlacionado al grado de la lesión hepática. Y bueno, para terminar en la parte de HELP, para trombocitopenia. En el embarazo se puede presentar trombocitopenia, plaquetas menores de 150 y debido a la trombocitopenia gestacional el 59%. Púrpura trombocitopénica inmune al 11% y preeclampsia puede ser el 10%, síndrome de Gel el 12%. Sin embargo, cuando las plaquetas se encuentran menores de 100.000, el diagnóstico diferencial se reduce a púrpura inmune o síndrome de Gel. Ya un recuento normal de plaquetas en adultos entre 150 y 450 plaquetas por microlitro de sangre. La clasificación de Tennessee lo divide en síndromes de HELP completo o parcial, utilizando los criterios de trombocitopenia, disfunción hepática y hemólisis. Se clasifica como completo en aquellas pacientes que presentan una alteración en parámetros, siendo la parcial aquellas que presentan afectación de alguno de los parámetros. Esto puede progresar a la forma completa. Ahora, las pacientes con gestación múltiple o las nulíparas poseen un mayor probabilidad de verse afectadas. En las embarazadas mayores de 35 años desarrollan principalmente la forma completa. Por otro lado, la clasificación de triple clase de Mississippi, las pacientes son agrupadas de 3 clases dependiendo de su severidad, lo cual se basa. Ahora, en la de Mississippi, esa es la que manejamos actualmente, entonces es aprender aquí, les dejo el cuadrito. Para el de Mississippi va manejándose de tres clases, clase 1, clase 2 y clase 3. Y vamos a manejando las plaquetas menores de 50.000, el LDH menor a 600 y el ACTL menor a 70. Y en las plaquetas de menores a 50, que es el nivel 2, menores de 100 mililitros en plaquetas, LDH menor de 600 y el ACTL, ASLT menor de 70. Entonces va por grado. En el diagnóstico, dentro de los principales síntomas descritos se encuentra dolor en el cuadrante superior, que habíamos mencionado anteriormente, acompañado o no por cefaleas, náuseas, vómito, malestar general, omalgias derechas, alteraciones visuales, auditivas, hematuria, sangrado por sitios de punción o encías. Se presenta asimismo en el 30% de los casos. Asimismo, cabe resaltar que la intensidad y variabilidad de estos síntomas es única en cada caso, con una tendencia de empeoramiento por la noche y una recuperación parcial en unas horas de la mañana. Los criterios diagnósticos utilizados en la literatura para el síndrome de HELP son inconscientes, sin embargo se tiene consensos en los siguientes: hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, dosis por arriba del límite superior, y la trombocitopenia menor de 10.000 mililitros cúbicos, y el aumento de la lactato de deshidrogenasa, LDH, mayor de 600. También se describe una triada clásica de anemia hemolítica, microangiopatía, elevación de enzimas hepáticas y una trombocitopenia. En el diagnóstico diferencial entre los diagnósticos se manifiesta o se incluye el síndrome urémico hemolítico, púrpura trombocitopénica o trombocitopénica, hígado graso agudo del embarazo, síndrome antifosfolípico, síndrome de las 3 primeras entidades más frecuentes. También suele existir una superposición con la preeclampsia severa, donde las características clínicas e histológicas son tan similares que realizan un diagnóstico en ocasiones que resultan un gran reto. El hígado graso se presenta en el tercer trimestre, en algunos casos también en el periodo posparto. Sin sintomatología específica, muchas pacientes se presentan con hipertensión. Sin embargo, esta característica es más frecuente en el síndrome de HELP. Es de una suma importancia hacer correcto el diagnóstico, ya que esta es una emergencia obstétrica que puede progresar rápidamente al desarrollo de falla renal, encefalopatía y hipoglucemia severa. Ahora, la púrpura. Las pacientes desarrollan un aumento de LDH, anemia, trombocitopenia severa, pero a diferencia de un síndrome de HELP, los niveles de ALT y AST se encuentran mínimamente elevados. Es importante saber que si ha sucedido en embarazos previos, ya que tiene que recurrir. El síndrome urémico hemolítico, el relacionado con el embarazo, es raro. Usualmente se desarrolla en el posparto, lo que marca la diferencia en que en esta patología la lesión renal va a ser predominante. Ahora, la preeclampsia. Se suele presentar con cifras elevadas con la presión arterial
la angiopatía, disfunción hepática. Sin embargo, los parámetros no son tan marcados como en HELP. Las cifras elevadas de la presión arterial no se correlacionan con la severidad. En el manejo, debido a que no se ha dilucidado la fisiopatología anteriormente mencionado del síndrome de HELP, el manejo de la patología se limita en internamiento, tratamiento asintomático monitorizado y terminación del embarazo. El manejo del síndrome también depende de la edad gestacional en la cual se realiza el diagnóstico, al igual que las condiciones maternas y vitales al momento del diagnóstico. Algunos autores sugieren que si el embarazo está entre el 24 al 33 a la 33ª semana, se puede seguir el protocolo de las pacientes con preeclampsia, con datos de severidad, donde se administra el sulfato de magnesio entre 4 a 6 gramos por vía intravenosa, diluido en un suero de 100.000 en dextrosa al 5% en un lapso de 10 a 20 minutos. Luego una dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos por hora hasta 24 horas posparto para evitar convulsiones y protección neurológica, además de que causa la dilatación central y periférica de la microvasculatura y reduce la resistencia vascular sistémica. Por el lado de los antihipertensivos, el inicio de antihipertensivos se recomienda cuando la presión sistólica es menor de 160 y o diastólica menor de 110, con el objetivo de mantener la presión diastólica entre 100 y 90 miligramos Hg, entre antihipertensivos que se pueden utilizar con hidralazina, 5 miligramos intravenosa cada 15 a 20 minutos, y esto se puede repetir de 3 a 5 veces si no se logra la presión arterial con el objetivo. Se puede administrar la betalol, 20 miligramos intravenosa, se monitoriza de 10 a 20 minutos y se puede subir la dosis 40 miligramos si no se logra la presión arterial al objetivo. Y esto se puede repetir en 3 ocasiones. Los glucocorticoides. Algunos autores sugieren que la administración de glucocorticoides como la dexametasona para así elevar la cantidad de plaquetas, mejorar la cantidad de plaquetas y mejorar la función hepática, ayuda a la maduración pulmonar fetal. La dosis de corticoides para maduración pulmonar es la siguiente: dexametasona 6 miligramos cada 12 horas, 4 dosis intramuscular. Y en el síndrome de HELP se sugiere una dosis alta de dexametasona de 10 miligramos cada 12 horas, 3 dosis. Sin embargo, hay varios estudios donde se sugiere que no hay beneficios algunos, donde se han proclamado que se logra cumplir con 4 metas, como ausencia de mortalidad materna, reducción de la morbilidad materna y disminución de HELP. Y por último, pronóstico. El pronóstico de pacientes con síndrome de HELP está directamente relacionado con el tiempo de diagnóstico y el enfoque terapéutico temprano. Se sabe que en la mayoría de los casos se logra una recuperación del estado basal en la función hepática, continuando con el monitoreo por 5 años. Por otro lado, las plaquetas continúan disminuyendo cada 3 días posparto, con una tendencia a mejoría posteriormente. Ahora, este es el final de síndrome de HELP. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden hacerla en los comentarios y yo se los voy a responder. Espero que les haya agradado el contenido y muchas gracias, doctor. Que tenga excelente día.